Buenas tardes. Este espacio tertulia sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual, en la cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y sus controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de expansión del grupo de investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Además, aquí encontrarán el link, el cual los lleva a los diferentes videos que van quedando de las correspondientes tertulias y es www.youtube.com/tertulias raya al piso filociencia /videos. Nuestros encuentros son todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Para mayor información pueden contactar a los coordinadores lochoar@bosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. Así que siguiendo la línea de lo que se ha planteado para la sesión de hoy, entonces vamos a tomar el texto titulado Relaciones epistemológicas en la comparación de tendencias en filosofía de la ciencia, y damos inicio precisamente en el resumen para la primera sesión, y me permito pues hacer una lectura para luego darle la palabra a Luis Francisco. Así que el documento del cual estamos tomando la información es una propuesta de orientación básica en filosofía de la ciencia para dar fundamento epistemológico a los investigadores en general y en particular para los dedicados al campo educativo. Presenta una aproximación teórica referida a algunas relaciones epistemológicas para fundamentar proyectos de investigación en la sección que hoy tenemos. Y posteriormente va en una segunda sesión o un segundo momento, vamos entonces a trabajar sobre la matriz de tendencias en filosofía de la ciencia, lo cual permite comparar estas tendencias a la luz de las relaciones epistemológicas anteriormente mencionadas. Entonces, cedo la palabra a Luis Francisco. Gracias. Pues justamente y apoyando, pues para apoyar a mi colega Astrid, una de las características que ha tenido la filosofía analítica de la ciencia con su búsqueda de precisión en el lenguaje es justamente eh, hacer del lenguaje un mecanismo lo más exacto posible de comunicación sin pretender de que haya univocidad como se quiso en un momento determinado en el Círculo de Viena, pero sí que haya suma claridad en lo que se está diciendo. Es evidente que este documento tiene dos secciones, pero no es que en esta sesión de hoy se vaya a ver la sección 1. Por eso me voy a permitir nuevamente leer con detalle de qué se trata esto. Teniendo en cuenta la dinámica de esta tertulia que estamos haciendo con los nuevos participantes, eh, se considera que es pertinente presentar una visión panorámica de algunos componentes de análisis epistemológico y ontológico que permitan comprender con mayor claridad la naturaleza de la investigación científica en general y también en particular de esta en las ciencias humanas y sociales, por ser la mayor parte de los miembros de esta tertulia pertenecientes a esas áreas del conocimiento científico. Por lo anterior, el envío del documento llamado Relaciones epistemológicas en la comparación de tendencias en filosofía de la ciencia es el, llamémoslo así, el el presupuesto o la base o el principio por el cual vamos a hacer este ejercicio. Dicho documento, como se decía anteriormente, es una propuesta teórica y metodológica
para abordar la investigación científica, tanto en el orden sincrónico, es decir, desde el punto de vista técnico de los componentes internos que tiene el conocimiento filosófico científico, como en el aspecto diacrónico, donde tendremos en cuenta algunos aspectos de carácter histórico. El aspecto sincrónico, pues, es de carácter más técnico en el campo epistemológico y filosófico científico. El aspecto diacrónico considera la combinatoria histórico, social, político, económica y geoestratégica en la cual se desenvuelve la investigación tecnocientífica. Y aquí estoy diciendo tecnocientífica, aunque en el documento nunca aparece, y es porque en los últimos años, a raíz de mis trabajos de investigación, definitivamente se ha consolidado la idea de que la tecnología y la ciencia están hoy por hoy totalmente ligadas. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las explicaciones y a lo largo de las solicitudes de explicación o las preguntas o los aportes que vayamos haciendo los distintos miembros de la tertulia. Entonces, decíamos, el documento cuenta con dos secciones, la 1 y la 2. Y ahí es donde venimos con la precisión que yo señalaba del lenguaje. En la sección 1, que no es la que vamos a tomar hoy toda, en la sección 1 es la presentación de la propuesta teórica, que abarca la conceptualización de las relaciones epistemológicas tales como relaciones investigadores, problema de investigación, relaciones teoría práctica investigativa, relación micro-macro o entiéndase, muestra y población, formas de razonamiento u operación lógica dentro de la investigación y relacionan conocimiento de interés o entiéndase relación ciencia e ideología. Esas son las relaciones epistemológicas que se estudiarían. La sección 2, que se llama Matriz de Tendencias en Filosofía de la Ciencia, es la presentación sintética de un panorama sobre el perfil general de algunos de los enfoques más importantes de la filosofía de la ciencia que han influido en el desarrollo y la producción de conocimientos en las ciencias puras y aplicadas en el siglo XX y lo que va del XXI. Se reconoce que lo que se ha presentado no tiene en cuenta de las tendencias epistemológicas el desarrollo histórico de las distintas concepciones, ni de las relaciones teóricas entre los enfoques citados. Eso dentro del documento, pero seguramente cuando estemos haciendo las explicaciones podríamos hacer alguna ampliación del asunto histórico de las relaciones entre unas tendencias y otras en el momento que sea oportuno. Y aquí viene la explicación detallada de lo que les quería decir. Para la sección de la sesión de la tertulia de este jueves, avanzaremos desde el inicio, la introducción, hasta la página 9, lo que involucra las siguientes relaciones, no todas, las siguientes de la sección 1. Relación investigadores, problema de investigación, relación teoría práctica investigativa y relación micro-macro o muestra población. En 8 días tomaremos el subtítulo exclusivamente de formas de razonamiento u operación lógica, que sigue siendo de la sección 1, y lo abordaremos pues el día jueves 2 de mayo. En el jueves 9 de mayo seguiremos con la sección 1 con el subtítulo Relación, conocimiento, interés o ciencia e ideología. Y finalmente, en la última tertulia en la cual abordamos todo este documento, sí tomamos la sección 2. Es posible, vamos a intentar, es un poco ambicioso eso, la sección 2, que se refiere a la matriz de tendencias en filosofía de la ciencia, porque son un total de 21 tendencias, pero esas 21 tendencias simplemente se presentan haciendo una comparación entre ellas a partir de las relaciones epistemológicas que ya hemos estudiado previamente. Ese es el orden de las cosas. Entonces, entiéndase, la sección 1 la vamos a ver en 3 tertulias, la sección 2 en una tertulia, pero miraremos si amerita o no amerita una sola tertulia para esa. Vamos a mirar en el momento en que estemos desarrollándola y si es necesario extenderla, pues la extenderemos. Por eso les decía que
que considero que es suficientemente clara y precisa la explicación que acabo de hacer y que por lo tanto les sugería leer atentamente el correo y seguir las instrucciones de lectura y estudio para una exitosa comprensión de los contenidos. Con ello estoy resaltando una vez más la importancia de la precisión del lenguaje, así no seamos de una tendencia de filosofía analítica. Pero el asunto es que en la medida en que seamos más precisos en lo que estamos diciendo, nos permite poder coordinar acciones. Y esa era una de las pretensiones que tenía, por ejemplo, la filosofía analítica de la ciencia, que aún que no ha muerto de todas maneras, sigue funcionando, porque si no existiera eso, las comunidades científicas de cada campo no se podrían entender con respecto a lo que están estudiando o lo que intentan acordar, explicar cómo funciona un sector de fenómenos a los cuales determinada cantidad de, de ciencias o de una ciencia específica trata de explicar. Teniendo en cuenta eso, entonces procedemos a, a iniciar este asunto y señalar lo siguiente. Para los efectos de toda esta disertación, vamos a entender como relaciones epistemológicas a las interacciones que son conceptuales, lógicas y prácticas, que describen, vinculan, explican e interpretan. Esas palabras tienen cada una de ellas un sentido preciso. Describir, vincular, explicar e interpretar las características, rasgos o atributos más sobresalientes del proceso de producción o construcción del conocimiento científico, tecnológico y técnico dentro de la investigación educativa. Pero esto no quiere decir que se reduce a la investigación educativa. Estamos hablando de la investigación en general y en particular de la investigación en ciencias humanas y sociales, las cuales contribuyen en la comprensión sistémica del proceso de investigación, así como su configuración en herramienta para construir la consistencia teórica, epistemológica, metodológica y práctica en el desarrollo de proyectos de investigación en distintos campos. Esto sirve para todo tipo de investigador, porque es, llamémoslo así, un ABC de cierta solidez de cultura filosófico-científica y epistemológica, y seguramente iremos haciendo también la distinción, qué es filosofía de la ciencia y qué es epistemología. Pero se requieren los dos componentes con el propósito de tener una mejor formación en la capacidad de pensamiento científico con respecto a la práctica científica. Es preciso entonces señalar que el conjunto de relaciones epistemológicas que vamos a abordar está enmarcado en una concepción filosófica de comprensión del mundo. Eso es innegable. Y ahí, pues ustedes me disculparán, pero es la que yo he construido a lo largo de más de 40 años, la cual hace parte de admitir que el conocimiento científico y tecnológico general se protagoniza con los colectivos de investigación. O sea que la actividad científica es una actividad social de colectivos, las cuales poseen la capacidad de producir conocimiento y transformar los escenarios bajo estudios, que no es necesariamente todas las veces, en su proceso de interacción con el mundo. Y cuando hablamos de interacción con el mundo, estamos hablando del mundo de los hechos objetivos, del mundo de las interacciones sociales y del mundo subjetivo de quienes están en esa dinámica. En la medida en que se plantean problemas de investigación, es decir, interrogantes o dificultades que hay que superar. Interrogantes para poder dar explicación de por qué ocurre o debido a qué o cómo funciona determinado sector de la realidad, o la transformación de una circunstancia que no es deseable hacia una circunstancia que sea más deseable. A modo de hipótesis general, entonces aquí se plantean dos conjeturas, es decir, dos supuestos de la siguiente manera: que
en el análisis de las distintas tendencias metodológicas de investigación en educación o en ciencias sociales e incluso en otras áreas científicas, puede haber unos supuestos epistemológicos que la soportan. Es decir, de algunos pensamientos y concepciones de cómo se construye el conocimiento científico sobre las cuales éstas descansan. ¿Esto qué quiere decir? Que los diseños metodológicos, los modelos metodológicos, las formas prácticas de hacer investigación no son, digamos, asépticas de que tengan una base o un soporte de orden teórico conceptual de cómo se construye el conocimiento científico. Que se necesita establecer unos mecanismos conceptuales de orientación que sirvan de base común en la descripción, en la explicación y la comprensión entre los diversos lenguajes epistemológicos que fluyen por las distintas visiones de ciencia e investigación en la comunidad científica en general, no solamente la comunidad educativa o de las ciencias sociales, en la comunidad científica. Y eso es lo que buscamos, porque la filosofía de la ciencia no habla un solo lenguaje. Tenemos varios lenguajes, habida cuenta de que hay varias tradiciones filosófico-científicas que están soportadas en grandes tradiciones filosóficas generales. Y aquí es donde ustedes, el hecho de explicarles esto les permite entender que en cada una de las áreas científicas de ustedes hay alguna influencia de esas grandes tradiciones filosóficas y las grandes también tradiciones filosófico-científicas, donde la gran tradición filosófica es como el paraguas general y el área de la filosofía de la ciencia es una parte de ese paraguas general, pero no es la totalidad, pero que está influenciada por ese paraguas general. Esto mirándolo en términos como de una teoría de conjuntos de conocimientos. Lo más amplio es el conocimiento filosófico general y un área específica es el conocimiento filosófico científico y dentro de él el conocimiento epistemológico. Esto último que estamos tratando de plantear, entonces permite tener mayor claridad en el plano del uso de los diseños metodológicos de investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan entonces las siguientes relaciones que son las que vamos a estudiar. Tenemos una primera que es la relación investigadores-problema de investigación. Entiéndase, fenómenos, los problemas de investigación se refiere a fenómenos de la realidad para describir, explicar, predecir, comprender y comprender para transformar, planteados en el problema de investigación. E iremos poco a poco con cada uno de esos componentes que constituye el problema de investigación, explicando a qué se refiere con la actividad de describir o la actividad de explicar, predecir, etcétera. La segunda relación es la relación entre teoría, entiéndase, el conjunto de hipótesis científicas que sustentan el objeto de investigación en el marco teórico de una investigación, con respecto a la práctica investigativa. Entiéndase, el conjunto de acciones desarrolladas y organizadas por los investigadores a través del diseño metodológico de investigación. Entiéndase estos como métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos con los cuales se hacen los estudios de investigación. Tenemos la relación micro, entiéndase, la muestra del conjunto de fenómenos específicos, objeto de investigación delimitados en el problema, que lo entendemos habitualmente como la muestra, con respecto al aspecto macro. Se entiende como el conjunto general dentro del cual esa muestra está, que habitualmente lo conocemos como población o universo de fenómenos en los cuales se encuentran el conjunto de fenómenos específicos que son objeto de investigación. Cuando hablamos, en su momento, en detalle lo haremos, de las formas de razonamiento, estamos hablando de la operación lógica de la deducción, el análisis, la síntesis, la inducción, que puede ser completa o incompleta, y la analogía, además de otras lógicas. Dentro de ellas, en su momento, yo no había desarrollado el trabajo específico de la abducción como metodología lógica de formulación de hipótesis, que esa la estudiaremos aparte. Que son utilizadas en las investigaciones, las cuales se ven también plasmadas en los métodos de investigación con sus conjuntos de procedimientos y técnicas.
Y la última se refiere a las relaciones entre conocimiento científico, entendido como teoría científica, e interés, que puede ser científico, pero también puede ser extracientífico. Eso se puede entender como las relaciones entre ciencia, economía, política, ideología, ya sea general o institucional. Es toda la relación entre conocimientos científicos y valores que pueden ser valores epistémicos, pero también valores no epistémicos. Y en eso pues llegaremos en su momento a dar las explicaciones del caso. Afortunadamente, ustedes como tienen una formación profesional en distintas áreas, por supuesto que no son ajenos a estos elementos que estamos hablando. Y entonces, en esa medida, podemos entender que van a haber muchas cosas que van a estar muy claras para ustedes y que van a permitir que podamos entendernos. Entonces, he hecho esta presentación general, pero voy a dejar que de acuerdo con la lectura que se ha hecho, alguno de ustedes entonces empiece a trabajar, a explicar lo que la lectura les ha venido dando de la relación entre investigadores, problema de investigación. José Gersain, que levantaste la mano. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por el documento, que me pareció claro. Para mí sigue siendo una lectura pesada, pero es un documento claro. Entiendo y tengo un par de inquietudes sobre esta parte que has resumido, Francisco, y tiene que ver con lo siguiente. Si bien es claro que la idea es trabajar sobre la interacción de los conceptos, la teoría y la práctica hacia una mejor y más amplia comprensión filosófica del mundo, como está planteado ahí, y las relaciones que acabas de mencionar, pues orientadas a buscar los rangos más sobresalientes de ese fenómeno, y menciona pues en los qué, el quién, y buena parte los cómo y algunos qué de esos cómo. Me surge una preocupación al respecto, y es si uno tiene, digamos, la posibilidad de cómo manejar los sesgos que puedan surgir en todo el procedimiento, particularmente de relación sujeto-objeto de investigación. Esto teniendo en cuenta que el investigador pues es resultado de una historia personal, que es a su vez una historia colectiva, y es sujeto investigador, pero es un sujeto social al mismo tiempo. Entonces, en la búsqueda de eso y en la definición de esos rasgos sobresalientes del qué estudiar, cómo manejar los sesgos que de hecho trae consigo el sujeto investigador y que a su vez son causa y son efecto del mismo objeto de estudio. Y no es que estoy aquí preocupado por la neutralidad valorativa como tal, como me enseñaron por ahí hace mucho tiempo, sino que yo creo que en realidad tratar de hacer, por ejemplo, proyectos de desarrollo en una comunidad como la colombiana tan problemática, cuando uno mismo es parte de la problemática, indudablemente va a haber como unas valoraciones subjetivas demasiado pesadas y condicionantes desde el momento mismo de elegir cuáles van a ser los rasgos sobresalientes a trabajar, y los instrumentos y la teoría de abordaje y los instrumentos correspondientes para ese trabajo. Entonces, me preocupa mucho este asunto de ser sujeto de investigación y al mismo tiempo ser parte del objeto de la investigación. Muchas gracias, José. Entonces vamos a proceder. Creo que como responsable del documento me corresponde dar las explicaciones del caso ante las preguntas y cuestionamientos que tienen un total sentido de ser. En esa relación de investigadores-problema de investigación, nosotros abordamos lo siguiente. Hay un aspecto que es de orden teórico, que permite ordenar las ideas, pero también hay un componente de orden de la praxis de la investigación en contextos humanos y sociales e históricamente situados.
Entonces, eso siempre habrá que tenerlo en cuenta. Los investigadores son lo que de manera abstracta antiguamente se denominaba sujeto, que es una abstracción metafísica. Pero hoy entendemos que son colectivos no que hacen su trabajo de una manera por amor al arte de la investigación, ni nada por el estilo, sino que tienen que ver con instituciones sociales, instituciones económicas, instituciones académicas que tienen todos una serie de proyectos e intencionalidades que están sujetas a los mecanismos de la planeación, que puede ser nacional, estatal, institucional, corporativa. Entonces, vamos a decir que las comunidades están vinculadas con ese tipo de, de instituciones que constituyen lo que serían los colectivos de los investigadores. Estos colectivos, se entiende que son los que investigan y esa expresión de sujeto como expresión metafísica proviene de la palabra de origen latino subgicere, que significa poner debajo. Esto como parte de la cultura general de lo que estamos trabajando. En la epistemología clásica, o sea, teoría clásica del conocimiento científico de cómo se construye, es el individuo conocedor, considerado como un ego, como un yo consciente de sí mismo. Ahora, en los términos que lo estamos viendo, no es un yo individualizado, ya estamos viendo que es una colectividad que tiene toda una serie de intereses y que tiene también unas formas de vida y unas formas de historia que en sí mismo establecen unas diversificaciones y unas pluralidades. Por eso es que hoy los investigadores no simplemente se ponen de acuerdo de una vez. Sí, y por eso es que hoy por hoy, en la construcción de conocimiento científico, a través de las distintas agremiaciones de investigadores, se trabaja es en la política del consenso con respecto a encontrar que los hechos o resultados de los estudios por mayoría se establezcan de una determinada manera y no porque haya alguien que diga es así y los demás tengan que aceptar. Hay unos debates y hay unas contrastaciones de tipo empírico y hay unas contrastaciones también desde el punto de vista de la demostración lógico-racional. Ahora bien, para el caso del problema de investigación, por su parte, pues este se constituye en lo que en epistemología clásica hemos llamado el objeto, del latín objectus, eh, que es un participio pasado de obscire, que significa colocar ante. Esa relación del objeto, pues en un sentido amplio, es aquello hacia lo cual se dirige la conciencia colectiva de los investigadores, en otras palabras, el conjunto de fenómenos que constituyen un problema de investigación. El objeto cognoscitivo o epistemológico de la mente es lo que se percibe, imagina, se concibe o piensa. Eso de una manera muy general dentro de una epistemología clásica. Pero ya sabemos que los objetos de investigación hoy por hoy son problemas que constituyen una búsqueda de indagación para dar explicación, es decir, dar razones por causas que empíricamente sean contrastables y demostrables empíricamente y racionalmente también sean demostrables. La relación entre estos dos componentes de los colectivos de investigadores con respecto a los objetos de investigación o problemas de investigación se refiere a la acción o interacción que se establece entre los colectivos en su papel de investigadores con capacidad de conocer, con capacidad de comunicar lo conocido y utilizar ese conocimiento, y un objeto de estudio entendido como un conjunto de fenómenos asociados de la realidad. Y esa realidad se entiende como una realidad objetiva de hechos o situaciones, una realidad social que implica las interacciones entre seres humanos y las realidades subjetivas de la conciencia interna de los sujetos. Todo esto con el propósito de describir, explicar, predecir, comprender y o transformar dichos fenómenos,
tales fenómenos que, como ya se dijo, configuran el problema de investigación. Cuando estamos hablando del componente de escribir, voy a adelantarme ahí, estamos hablando de la enumeración de los rasgos, atributos y características que tiene el fenómeno que es objeto de investigación. Cuando estamos hablando de explicar, estamos recurriendo a una vieja tesis que dentro de la filosofía y el estudio de la ciencia clásica se ha establecido, que tiene que ver con establecer relaciones de causalidad entre una génesis y unas consecuencias en la aparición, generación o desarrollo de un determinado fenómeno. Explicar es ubicar la relación de por qué un fenómeno B está relacionado con un fenómeno A que se supone es su génesis. Predecir pues, está relacionado con lo siguiente. Si partimos de una idea de causalidad, que un fenómeno A tiene una injerencia en el hecho de que suceda un fenómeno B, entonces, si se hace en determinadas circunstancias, con determinadas características, incluso relaciones de medición que son la mayor parte de las veces muy estables, que pueden ser replicables, entonces se puede anteceder en el tiempo y decir que si ocurre un determinado fenómeno A en tales circunstancias, muy probablemente, en términos de probabilidad, puede ocurrir el fenómeno B. Y esto se utiliza en la mayor parte de las áreas de la ciencia. Cuando estamos hablando de comprender, estamos refiriéndonos a un fenómeno que es muy propio de las ciencias humanas y sociales, que tiene que ver con la capacidad de identificar el significado de una expresión, de un producto, de un acontecimiento, ese significado para poder entender los rasgos, atributos y características de lo que está aconteciendo y ver cómo son sus relaciones internas de los grupos humanos que están relacionados con ese fenómeno. Y cuando estamos hablando de transformar dichos fenómenos, estamos diciendo que si tenemos la capacidad de entender la naturaleza del significado de algo que está aconteciendo, podemos entender las intencionalidades que están en todos y cada uno de los miembros de un fenómeno que se está viviendo en el campo social, porque la comprensión está relacionada con los fenómenos de las ciencias humanas y sociales, podemos generar salidas que permitan transformar una situación que no es deseable hacia una situación que sea más deseable, habiendo entendido la naturaleza y el significado de esos fenómenos, las intencionalidades que están inmersas allí y cómo se pueden transformar en la medida de las posibilidades que las circunstancias objetivas, históricas, de la localidad, sociales, políticas, organizativas, se pueden hacer. Estoy convencido de que este tipo de trabajo científico es uno de los cuales, por lo que he entendido, Luis Hernando le ha tocado mucho tiempo trabajar. Tales fenómenos, como ya se dijo, configuran el problema de investigación. En una concepción epistemológica más contemporánea, el sujeto es el colectivo de científicos, que reunidos dentro de una comunidad de investigación define y delimita un conjunto de fenómenos que están articulados entre sí, que son susceptibles de ser indagados de manera sistemática para producir conocimiento científico, ya sea conocimiento científico básico o conocimiento científico aplicado, que en este caso serían tecnologías. Y en la forma de descripción, explicación, predicción, comprensión o transformación, tal como lo acabo de explicar. Vale la pena decir acá y agregar que cada vez más no podemos separar los conocimientos científicos de su utilización. Y por esa razón es que cada vez más la ciencia básica o ciencia pura se relaciona más con la aplicación de la actividad científica y el conocimiento científico. Y esa aplicación que se entiende como un ejercicio de la técnica,
un ejercicio de las técnicas para la solución de problemas con unos conocimientos específicos y sofisticados que puede ser con tecnologías duras, es decir, que utilizan dispositivos, aparatos, infraestructuras o tecnologías blandas, entendidas estas como formas, procedimientos que se han inventado con el propósito de que de manera eficaz, efectiva y eficiente se puedan resolver cosas, hace que estas formas de tipo técnico y tecnológico se fusionen con el conocimiento científico para las ejecuciones específicas. De hecho, hoy el desarrollo de la industria, el desarrollo de los negocios, el desarrollo del comercio internacional tienen cada vez más esa fusión entre conocimiento científico básico y tecnologías, de tal manera que por eso es que estamos hablando de tecnociencia. Cuando yo realicé este trabajo que estamos aquí estudiando, pues todavía no estaba suficientemente claro para mí, pero en trabajos posteriores, pues yo desarrollé esto y Luis Hernando lo conoce en el caso de la aparición de la tecnociencia y la tecnociencia geoestratégica, donde los conocimientos científicos y los conocimientos tecnológicos se fusionan hoy por hoy en la inmensa mayoría de actividades humanas. Y así se haga investigaciones de tipo básico, investigaciones supuestamente puras, al final de cuentas los inversores de la investigación están buscando posteriormente en qué se va a aplicar los resultados de esos estudios, porque hay una visión de tipo pragmático hoy por hoy en todas las áreas del conocimiento científico con el propósito de ver si invertimos en determinada área del conocimiento, tenemos que mirar ojos vistas años después en qué lo podemos utilizar y cómo podemos sacar rédito de esas inversiones en esos campos de investigación. En este sentido, entonces, uno puede decir que el sujeto en la investigación del siglo XXI es un profesional que trabaja generalmente, con algunas excepciones, por supuesto, en colectivos, como grupos de trabajo que obedecen a planes de desarrollo, generalmente que están articulados a las estrategias del mercado de bienes y servicios, dentro de la cual se encuentran los servicios educativos y los servicios en general de todas las áreas. Y aquí, pues yo ya tenía algunas ideas en su momento cuando escribí esto de esa vinculación de lo que hoy llamamos tecnociencia, pero todavía no estaba articulado ni construido el concepto. Se busca que tenga un sentido de productividad y de rentabilidad por parte de la producción científica. De todas maneras, habían algunos esbozos de lo que posteriormente llamamos tecnociencia. Esto contrasta con la racionalidad inicial del periodo moderno, estamos hablando en el siglo XVIII y XIX, en el cual la curiosidad, la pasión, los deseos de fama y de brindar bienestar era lo que impulsaba a los primeros investigadores. Ahora, por su parte, el problema de investigación, que ya llamamos objeto de investigación, es una construcción teórica de base que puede o no estar relacionada con estudios previos, porque hay unos estudios que son exploratorios y que no tienen estudios previos. Entonces ahí hay que hacer unas indagaciones sin ninguna base teórica previa. Pero en cualquier caso, un problema de investigación siempre obedece a una construcción teórica, ya que aún aquellos provenientes de datos que son netamente empíricos, productos de observaciones o mediciones, de hecho ya están de alguna manera tamizados por una concepción de realidad construida por el investigador o los investigadores pioneros, la cual a su vez está relacionada con circunstancias de influencia histórica y permeabilidad sociocultural en las que se desenvuelve el investigador o los conjuntos de investigadores, es decir, la comunidad de científicos que definen la validez de los problemas de investigación. En epistemología, siendo más minuciosos y específicos, el problema de investigación es el conjunto de variables que se miden por escalas y las relaciones entre escalas en la visión cuantitativa. O llamémoslo, o los factores que son componentes de rasgos, atributos o características que se interpretan por categorías o por conceptos en la visión cualitativa, que se indagan en los procesos de investigación.
los cuales se han derivado de un conjunto de fenómenos que están asociados a, a lo que hemos denominado realidad. Entiéndase esta realidad material o realidad espiritual. Cuando hablamos de realidad material, estamos hablando de la realidad de los hechos objetivos o de los hechos sociales. Cuando estamos hablando de la realidad espiritual, estamos hablando de aquellos productos que son sociales, pero que tienen que ver con el desarrollo de ideas, concepciones, que han venido del mundo real y que son propios de una determinada área científica o tecnológica, o de la combinación de varias de estas dependiendo de su complejidad. Por ejemplo, una buena cantidad de elementos de la filosofía de la ciencia están relacionados sí con la realidad material, pero muchas construcciones están vinculadas con ese desarrollo de la realidad espiritual de los pensamientos. Cuando estamos hablando aquí de realidad espiritual, no estamos hablando de aspectos que sean religiosos o místicos, estamos hablando de las ideas, de los pensamientos. En un ángulo complementario, y ya próximamente termino para darles la palabra a ustedes en esta parte de esta relación investigadores-problema de investigación, eh, la relación entre investigadores y problema de investigación se refiere también a la acción o interacción que se establece entre un individuo o un colectivo en su papel de investigador con capacidad de construir conocimiento científico, de comunicar lo conocido y utilizar dicho conocimiento, como lo habíamos señalado, y los fenómenos objeto de investigación delimitados en el problema, ya sea en forma de variables o en forma de factores, como también lo expliqué. La relación se puede dar al menos en tres grandes perspectivas. Cuando los investigadores son activos y los fenómenos son pasivos. Esto se refiere a cuando el investigador construye teóricamente y manipula empíricamente, interviniendo las variables para establecer su comportamiento dentro de un determinado contexto del mundo real, considerado este como un mundo objetivo, o como un mundo social, o como un mundo subjetivo, que son susceptibles de ser conocidos. Hay otra postura, otra posibilidad, no postura, sino posibilidad, cuando los investigadores son más bien pasivos y los fenómenos son activos. Y esto se refiere cuando el investigador asume el papel de ser solo testigo de la observación, de lo que evidencia como mundo objetivo o mundo social o mundo subjetivo, para así construir teoría. Aquí estoy recordando, por ejemplo, en el caso de la antropología, o en unos estudios previos en el campo de la sociología. Eso no significa que los investigadores activos y los fenómenos pasivos en un momento determinado no se puedan combinar con investigadores pasivos con fenómenos activos. Puede ser que inicialmente en todo proceso de investigación haya, por ejemplo, en las exploratorias, investigaciones exploratorias, hay un periodo donde los investigadores sean pasivos y los fenómenos dejarlos que sean activos, para después sí hacer que los investigadores sean activos y haya una pasividad en el fenómeno. Pero también se da esta otra posibilidad, que los investigadores son activos y los fenómenos también son activos. Es cuando el investigador interactúa con los fenómenos del mundo objetivo, del mundo social o mundo subjetivo, y con ellos, en ese van, con esa dinámica, van construyendo el conjunto de fenómenos que constituyen el problema y va construyendo el conocimiento científico sobre este en esa relación. Y entonces aquí viene la respuesta a alguna de las preguntas que estaba haciendo José Gersaín. Y es que en estos casos es que el investigador es sujeto y es objeto porque es parte de un colectivo. Y esto tiene que ver con cierto tipo de características de las investigaciones que son investigaciones participantes, donde son investigaciones donde el investigador se sumerge dentro de la dinámica del colectivo que está estudiando. Y eso ha sido válido en varias de las ciencias humanas y sociales. Se inició con la antropología, después con la sociología, pero también está con la economía y hay en el campo de la educación. Tiene muchos elementos de ejemplos en la historia de las ciencias humanas y sociales. Esto sería la primera caracterización de la primera relación a la cual nos estamos refiriendo en el día de hoy, de la relación investigadores
problemas de investigación. Ahí termina la exposición de los contenidos que serían, habiendo intentado responder también a la inquietud de José Gersaín, y les doy la palabra a los demás miembros de la tertulia. Creo que, bueno, Luis Hernando está también pidiendo la palabra, pero quisiera antes preguntarle a José Gersaín si con esto queda resuelta la inquietud. La respuesta es sí, pero me queda otra inquietud. Aprovecho, gracias por darme la oportunidad. Dentro de este mismo proceso y sin ánimo de que me repitan las cosas, hay un tercer elemento que me genera inquietud y es el para quién el resultado de la investigación. Me refiero un poco a la comunidad que se va a encargar de interpretarla y aplicarla, porque no siempre es el mismo colectivo investigador quien se encarga de eso, sino la puesta en práctica pues va a ser el resultado de una lectura que no necesariamente es literal, ni es lineal, ni es neutral, sino que está afectada por prejuicios, contextos, momentos, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de la comunidad intérprete encargada de aplicar, entender y hacer las transformaciones de lo que resulte en la investigación, ¿cómo entra en el proceso? Mira, José Gersaín, siguiendo un poco con la dinámica de la exposición, eso que tú estás preguntando lo miraremos en la relación conocimiento-interés. Por eso es que hay una relación epistemológica clara y precisa que se llama relación conocimiento-interés, donde esos elementos que tú estás diciendo, entonces serán abordados. Perfecto. Por eso es que, eso sí, cada relación epistemológica aquí no la vamos a mirar al final de cuentas como algo aislado, sino que todas están interactuando entre sí. Uno pudiera construir una dinámica, una gráfica dinámica, vería que es como un átomo, donde todos los electrones interactúan dando giros sobre un núcleo central, donde cada una de las relaciones epistemológicas están en vinculación con las otras. Listo. Luis Hernando, gracias, Astrid. Bueno, gracias. Voy a poner un minutico la cámara. Fíjense cómo mejoré mi sitio de trabajo artificial. No, una maravilla, y una maravilla que se deje ver, hermano. Oiga, la tecnología, ahí mejoré mi modesta oficina con esta aplicación. Bueno, el punto sobre la relación sujeto-objeto me llamó la atención y comparto un poco la inquietud de José en ese sentido. Yo que me formé un poco por mi trabajo de campo de muchos años, como en estas lecturas de la investigación-acción participativa, uno cuando empieza a leer ya en la teoría de la investigación-acción participativa, idea Falsborda y entre otros, pero para mí fue inspirador Falsborda en mis trabajos de campo de hace muchos años. Entonces voy al punto. Cuando estaba leyendo esta parte, lo relacioné con mi experiencia personal de trabajo de campo y para la visión de la investigación-acción participativa, el lenguaje, denominar al objeto clásicamente como sujeto. En esta investigación-acción participativa uno ubica las comunidades sobre las cuales hace un proceso investigativo, las denomina sujeto de investigación. Eso tiene una connotación de fondo, no es solo un discurso político, aunque tiene implicaciones para el discurso político, pero tiene como referente el tema de que el saber es un tema de múltiples actores y se entra uno a los enfoques de intercambio de saberes de actores. Y voy a dar un ejemplo muy importante de mi experiencia personal, pero que yo lo pongo muy en alto porque para mí fue muy formativo. Yo entré a trabajar en el año 96 al programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, con el padre Pacho de Rú, y duré en el Magdalena Medio 12 años, con sus días y sus noches, en un trabajo permanente. Cuando Pacho de Rú nos invitó a profesionales de distintas áreas a formar parte del programa, nosotros después cuando conversamos con él le dimos: Pacho, ¿por qué me convocaste?
por ser economista, me dijo, no importa que seas economista, no importa que seas sociólogo, aquí nos vamos a trabajar economistas, psicólogos, sociólogos, agrónomos, y nos dijo así en la primera reunión, se trata de que ustedes, nosotros como equipo, resolvamos sobre el Magdalena Medio la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo una región tan rica en recursos naturales, con una gente tan querida, tan alegre, que es la gente del Magdalena Medio, por qué sufrimos, se evidencia tanta pobreza y violencia? Esa es la pregunta de investigación. Resolvamos esa pregunta y en la medida en que resolvamos esa pregunta con la gente, con el saber de ustedes profesionales y con el saber de las comunidades, muchas de ellas analfabetas, vamos construyendo el programa. Lo cuento esto más allá de la anécdota para decir que el sentido del proceso de investigación era muy comprometido, es decir, el objeto de investigación era en realidad, por eso lo relacioné mucho, sin que nos dijera Pacho de Rú ni nos dio ningún enfoque especial, pero después nosotros comprendimos que la investigación acción participativa, como trabajó Falsborda, algunos de sus proyectos de investigación, era un enfoque muy adecuado para interactuar con la gente, con las comunidades del Magdalena Medio. Y entonces, bueno, ahora volviendo a la lectura, me llama la atención que se hable de objeto de investigación en la visión clásica, pero en estas investigaciones de orden social me parece muy válido hablar de sujeto de investigación, que tiene otra connotación muy de fondo. Según Falsborda, eso puede ser controvertible, cuando uno entra a investigar con este enfoque de intercambio de saberes, uno pretende transformar la realidad, pero también sale transformado de ella. Y más allá del discurso que cualquiera pudiera decir que es un discurso político, aunque sí es también un discurso político, de manera muy seria, Falsborda hablaba de los actores como sentipensantes, bueno, ese es otro tema como colateral, pero en el primer tema, sujeto-objeto, me parece muy interesante que en este tipo de enfoques de investigación-acción participativa, como se lo inventó Falsborda, en particular este enfoque, dentro de una visión más amplia de escuelas participativas, llamaba la atención sobre la relación sujeto-sujeto. Simplemente eso me alargué un poco, pero para ubicar todo un contexto y decir, obviamente, yo me refiero y le hago una pregunta a Luis Francisco, lo asumo hoy como profesor del Seminario de Investigación 1, porque para mí, un seminario de investigación, entonces le pregunto, ¿se pierde rigor científico o pudiera pensarse en pérdida de rigor científico cuando se ubica una investigación entre iguales, así, sujeto-sujeto? ¿O cómo lo ves tú, pero simplemente porque tú has sido evaluador y orientador metodológico de proyectos de investigación? Bueno, gracias Luis Hernando por el aporte, la disertación, y debería quedarse en la cámara, hombre. No. Bueno, entonces debería quedarse ahí. Mira, mi hermano, muchas gracias por tu aporte. Como hay que entender que la naturaleza del documento es una naturaleza que amplia, que vincula tanto los aspectos de las ciencias humanas y sociales como también de las ciencias en general. Por eso es que se habla inicialmente con los términos metafísicos, pero después se aterriza con la relación investigadores-problema de investigación. Entonces, en la relación investigadores-problema de investigación, ya no estamos hablando de sujeto, sino estamos hablando de investigadores, problema de investigación. Y el problema de investigación es una circunstancia que puede ser sobre cosas físicas, sobre cosas de tipo social, que es un cúmulo de sujetos, indudablemente, o sobre asuntos de ideas que tienen que ver con productos de sujetos. Entonces aquí
si te das cuenta, en uno de los tipos de relación que se planteó de la interacción entre investigadores, problemas de investigación, hay una donde tanto los investigadores como el problema de investigación es una relación activa, que es la última, donde en el problema de investigación hay una actividad y es una actividad, en el caso de las ciencias humanas y sociales, de colectivos y que son colectivos de sujetos, donde interactúan con los colectivos de investigadores. Entonces, aquí se está reconociendo esa parte. Y vale la pena decir lo siguiente, justamente en el año 1977, cuando 20 años después el profesor Orlando Falsborda regresó a las aulas de la Universidad Nacional a ser profesor en el Departamento de Sociología, tuve una entrevista con él y tuvo la gentileza de obsequiarme este tomo de la reunión que se hizo en Cartagena en el año de 1900, creo que 77, el simposio de Cartagena, ¿sí? Y estoy diciendo equívocamente, cuando el profesor Orlando Falsborda regresó en 1987, no el 77, sino el 87, porque él se había retirado desde el año 67 de la facultad o el departamento de sociología, cuando estaba con Camilo Torres, ¿sí? Y con Eduardo Umaña Luna, que habían fundado el departamento de sociología en la Universidad Nacional. Él se había retirado y durante 20 años estuvo trabajando en otras áreas, estuvo en Centroamérica, estuvo en otras regiones de América Latina, donde justamente con ese trabajo de investigación que se fue haciendo, se fue configurando esa visión de carácter participativo donde las comunidades, los grupos poblacionales eran miembros activos y eran miembros interactivos que permitían una construcción del conocimiento no para teorías generales de la ciencia, sino con el propósito de construir conocimiento por parte de ellos para generar transformaciones en las formas de vida, teniendo en cuenta los contextos geográficos, sociales, culturales y las circunstancias de tipo técnico o tecnológico, incluso de orden social y político de esas comunidades, con el propósito de generar autogestión, por supuesto. Entonces, me obsequió este primer libro y me obsequió este segundo libro, que es el segundo tomo de ese simposio. Y pues yo había comprado en su momento, yo era en ese momento estudiante de último año de mi carrera de psicología y pedagogía, y ya había comprado este librito. Que era el del conocimiento popular, donde estaban las lecciones de los campesinos de Nicaragua, México y Colombia, de esas experiencias que durante 20 años venía haciendo. Y tuve la fortuna de solicitarle que me autografiara, no sé si alcanza a ver, y él tuvo la gentileza. Después me recibió en su oficina y estuvimos hablando y yo le dije, pues era un hombre joven, yo estoy trabajando en esto, en aquello, he trabajado también porque trabajé en comunidades de lo que hoy es Ciudad Bolívar, en un barrio que se llamaba el barrio La Estrella. Trabajé con campesinos del sur de Cali, cerca de era población afrodescendiente, en una vereda que se llamaba El Pedregal. Ahorita no recuerdo el municipio, pero es un municipio que queda en la frontera entre el Valle y el Cauca. Estuve trabajando, entonces le comentaba de esas cosas y me dio algunas ideas, unos tips, vio mi entusiasmo y dijo, bueno, este joven está interesado en esto, qué bueno que lo hiciera así. Y todo esto acompañado de esa conferencia, tengo por ahí el libro donde está la conferencia, pero él me regaló el escrito que leyó en su conferencia de regreso a la Universidad Nacional. Por lo tanto, esa visión de la ciencia en el campo de la sociología,
en el campo del trabajo social y en el campo de la economía popular, porque se reúnen todos estos elementos, y por supuesto en el estudio de educación política de los grupos humanos, no fue desconocida por mí y encontré en él un gran maestro, de tal manera que me emocionó a tal punto en su regreso a la universidad, que su discurso, él leyó su papel, me conmocionó profundamente como estudiante. Y entonces al final de la conferencia me le acerqué y le dije todo lo que me ha producido, y me regaló el papelito de las 3 hojas de su conferencia. Esa conferencia después salió en otra obra que por acá la tengo, que es esta. En esa obra que se llama Por un conocimiento vivencial. Y esa fue la conferencia inaugural en la Universidad Nacional de Colombia el 7 de abril de 1987, auspiciada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la universidad. El papelito de esta conferencia fue el que me regaló él en su momento. Entonces, claro, he estado involucrado con ello y comprendo el asunto de que en el campo de las ciencias humanas y sociales, específicamente en campos como la educación popular, la economía popular, los estudios sociológicos, los estudios de tipo antropológico también, todo este tipo de vinculación donde los investigadores y los miembros de los problemas de investigación en los sectores populares pues son otros sujetos y son actuantes. Por eso esa visión de investigadores activos, problema de investigación activo, donde dentro del problema hay sujetos. Eso permite explicar. Y por supuesto hay otras áreas donde esto pues se ve de otra manera, y por eso es que trato en el artículo, en el documento, de tener en cuenta todos los componentes posibles, ¿sí? Eso permitiría pues dar la explicación del caso. Espero haber respondido perfecto. Muy bien, gracias. No, suficiente, muy amplio. Muchas gracias, Luis Francisco. Con mucho gusto. José Gersaín, no, es Jorge. No, Jorge. Jorge, sí, sí. Bueno, muy buenas noches, Francisco. Muy Yo buenas tengo como un paralelo y una pregunta al final sobre pues el tema que estamos viendo. A ver, cuando uno tiene un problema y va a hacer una investigación, pues uno arma el grupo de investigación, organiza el marco teórico y coge todas las hipótesis, todas las teorías que hay sobre el tema, hace un tamizaje y digamos que prioriza y construye unas variables para hacer el proceso de investigación. Digamos que cuando hay un grupo robusto de investigadores y unas teorías sustentadas ya y históricamente pues ya muy avaladas y uno ya construye un marco teórico muy robusto. La pregunta mía es, digamos, cuando uno va en la frontera de la ciencia como investigador o en este momentico que está de moda pues las ciencias cognitivas y la filosofía cognitiva, donde uno se va a ver y el marco teórico que puede construir es muy débil porque no hay estudios, todo es muy nuevo y uno queda prácticamente sometido a los resultados de las variables y de los fenómenos que le ven. Por ejemplo, cuando uno va a estudiar sobre todo conductas neuropsicológicas, que no hay estudios que sustenten, y uno vaya, mira unos comportamientos, hace unos estudios de imágenes y resulta unos fenómenos, pues que a la final uno dice esto es nuevo, uno cómo va sedimentando eso científicamente y va consolidando para que se vuelvan unas leyes o teorías válidas. Y no salga pues como algo especulativo, resulta otros investigadores a decir eso es muy débil, muy pobre. ¿Uno qué mecanismos utiliza para robustecer todas esas investigaciones nuevas? Muchas gracias. La pregunta es muy puntual, por supuesto, está relacionada con otros
otras relaciones epistemológicas, pero por supuesto vamos a tener la cortesía de responder. Primero que todo, en el campo de las ciencias cognitivas, que implica estudios de psicología cognitiva, neurociencia cognitiva, tiene que ver con aspectos de filosofía de la ciencia relacionados con fisiología cerebral y asuntos afines. Hay el campo de la lógica matemática, el asunto del desarrollo computacional y neurociencia. Todos ellos se configuran en conocimientos que se van a vincular unos con otros y en su momento lo podremos ver con detalle en el campo de la neurociencia cognitiva. Entonces, el asunto es que posiblemente en lengua castellana la cantidad de publicaciones que hay sobre ello no es suficiente, pero yo puedo decir, porque me consta, que las publicaciones en inglés son abundantes. Yo puedo conseguir material sobre eso y si están trabajando en algún momento, apreciado Jorge, con algún grupo sobre eso y necesitan material, yo soy una persona que puedo acceder porque tengo acceso a bases de datos, a libros, ya sea por Field Papers, ya sea por C-Hub, ya sea por Scope y otras áreas del conocimiento donde no necesariamente tengo que comprar los artículos, porque es que yo soy parte de estos investigadores que a nivel mundial hemos firmado un acta de tener acceso libre al conocimiento científico. Y entonces yo estoy relacionado con Alexandra Elbekian, que es una ingeniera de Kazajistán, que logró a través de un sistema muy sofisticado de, de, de centros móviles de bases de datos, poder hacer el rastreo en las bases de datos de documentos científicos que generalmente son cobrados o hay que pagar para poder acceder a ellos. Yo tengo la posibilidad de acceder a una buena cantidad, por lo menos desde el año 2021 hacia atrás. En los últimos no, porque es más difícil, pero hay esa posibilidad. Entonces ese es el primer elemento. En segundo lugar, cuando son investigaciones exploratorias, que no es el caso hoy por hoy de la ciencia cognitiva, la verdad no. Tal vez en lengua castellana puede ser que sí, pero a nivel general uno consigue cosas, muchas cosas. Entonces uno solamente puede hacer una referencia de estudios previos de lo que la literatura, en este caso literatura internacional, ha producido al respecto. Pero uno puede conseguir indudablemente tanto en inglés como en francés y en alemán material al respecto. Lo otro es que dentro de los grupos de investigación puedan haber colegas que puedan hacer las lecturas y las traducciones del caso. La mayor parte de las publicaciones pues vienen en lengua inglesa porque es, llamémoslo así, la lengua franca o lingua franca en la producción científica mundial. Pero uno también encuentra en francés, en alemán, seguramente en chino, sino que ahí es mucho más complejo el asunto porque los chinos tienen su propio desarrollo científico y tecnológico. Entonces, eso se hace, pero digamos cuando hay muy poca información, entonces solamente pues en antecedentes de investigación se colocan los recursos que se han obtenido, pero hoy por hoy la verdad sí se pueden conseguir más, mi querido Jorge. Y estoy a la orden, Jorge, si llegas a necesitar algo al respecto. Claro, se lo haré saber. Claro que sí, dependiendo, claro, lo que tendrían que precisarme es el área problemática. Digamos, si me definen el problema de investigación preciso, la pregunta precisa y los objetivos de la investigación, y a partir de eso yo puedo buscar. Y en esa medida, pues encontrar. Ahora bien, no sé si leíste lo que escribí hace más de 12 años, de 13 años, sobre las relaciones de ciencias humanas y sociales con la física del quantum, porque ahí toco algunos elementos que tienen que ver con asuntos de neurociencia. sí, sí lo leí, muy buen artículo.
Muy bien. Listo. Entonces, no sé, Astrid, si quieres tú seguir con la parte de relación teoría práctica investigativa. Listo, aquí comienzo. Entonces, esta relación de teoría, práctica investigativa, desde el siglo XIX, pues el término teoría ha estado vinculado a la ciencia y a la filosofía de la ciencia contemporánea. Entiéndase también epistemología. El primer significado técnico que se puede indicar históricamente es el que recoge Claude Bernard cuando define una teoría como una hipótesis verificada después que ha sido sometida a la comprobación del razonamiento y de la crítica experimental. Por lo que, a diferencia de las doctrinas y sistemas individuales, es admitida por la mayoría de los sabios como explicación científica de un conjunto determinado de fenómenos. A partir de allí, a lo largo del siglo XX se desarrollaron diversas propuestas en las cuales se ha considerado una gran cantidad de especificidades y condiciones sobre lo que se considera como teoría. Para los efectos de este documento se concibe la teoría científica como un conjunto de enunciados hipotéticos, conjeturales, articulados lógica y semánticamente, que tienen como propósito describir, explicar, predecir, comprender y transformar mediante operaciones e instrumentos el cómo funcionan los fenómenos, entiéndase en relación de variables o factores, de un determinado sector del mundo real, tomados como objeto de investigación dentro de una ciencia o conjunto de ciencias, clasificadas pueden ser como puras o aplicadas, mediante observaciones sistemáticas, pruebas, experimentos, contrastaciones empíricas, interpretaciones hermenéuticas o fenomenológicas, demostraciones racionales y desarrollos e innovaciones tecnológicas. Esta conceptualización está íntimamente relacionada con las pruebas de hipótesis, refutaciones experimentales, demostraciones racionalmente sometidas a crítica, diseños y desarrollos tecnocientíficos. Se ha adaptado un conjunto de enunciados hipotéticos porque se refiere a un conglomerado de afirmaciones expresadas en forma de conjeturas o supuestos sobre cómo son, cuánto miden, cómo funcionan, cómo se organizan, cómo evolucionan los fenómenos de un determinado sector del mundo real. Dichos enunciados en conjunto conforman hipótesis, las cuales se organizan de modo que las hipótesis de grado inferior, es decir, los enunciados dados por la experiencia, enunciados empíricos u observacionales, sean deducibles lógica o matemáticamente de las hipótesis de mayor nivel de generalidad y abstracción. Es decir, consisten en una organización teórica hipotético-deductiva. Esta organización presenta una estructura en la que el fundamento de la teoría científica está en unos enunciados iniciales que funcionan axiomáticamente, es decir, que no requieren evidencia empírica, pues se asumen como autoevidentes y son los más abstractos, desde los cuales se derivan otros enunciados en conjunto, que son los que desarrollan la teoría hasta llegar a los enunciados empíricos u observacionales, los cuales son los que se contrastan con los datos obtenidos en las pruebas empíricas que se le hacen a la teoría. También las teorías poseen una organización de las hipótesis, es decir, enunciados hipotéticos por niveles de descripción, explicación, predicción y comprensión. En dicha organización se configuran los sistemas de enunciados en los cuales se da una interacción lógica y de significado entre los mismos, de acuerdo con el nivel de organización de la teoría misma.
Por su parte, la práctica investigativa se refiere a la práctica científica, la cual se entiende como el conjunto de actividades y procedimientos que realiza el colectivo de científicos, es decir, los investigadores, en el proceso de investigación utilizando métodos, técnicas e instrumentos de indagación en medio de procesos administrativos y organizacionales en los cuales están operando las distintas formas de razonamiento. La relación entre teoría y práctica investigativa se establece a través del ejercicio investigativo en el que el investigador interactúa sobre unos fenómenos, sean variables o factores, para indagar el fenómeno objeto de investigación usando una teoría y desarrollando las actividades propias de uno o varios métodos de investigación, los cuales se componen de una secuencia de procedimientos en los que aplica técnicas e instrumentos. Aquí se observa el vínculo entre la teoría producida por el investigador con respecto al fenómeno que constituye el problema de investigación a través de la práctica investigativa. Desde otro ángulo, la relación interactiva teoría-práctica investigativa está vinculada con la praxis, entendida esta como un término opuesto al de teoría. Esto significa, pues, un tipo de acción o actividad que, a diferencia de la actividad teórica, es intrínsecamente transformadora de la realidad exterior al sujeto, sobre todo, pero también en un sentido más próximo a la filosofía clásica idealista, transformadora del propio sujeto. Ahí está la explicación que estaba señalando Luis Hernando. Gracias, Astrid. Continúa, por favor. La práctica de investigación se realiza con unos supuestos teóricos previos, quiérase o no. Ese ejercicio con sus resultados afecta a la teoría científica inicial en términos de fortalecimiento o de deterioro. Pero al mismo tiempo la teoría científica fortalecida o deteriorada implica los aspectos del ejercicio procedimental de la investigación. Esta dinámica de interacción es la praxis investigativa, la cual se observa en la experiencia de los científicos. En la experticia, Astrid. Gracias, en la experticia de los científicos. Es en este punto donde las fronteras de la teoría científica y de la práctica investigativa se diluyen y pasa a ser un continuo de mejoramiento y progreso del pensamiento, lenguaje, interacción, mundo científicos. Teniendo en cuenta el desarrollo anterior, se entiende por relación teoría práctica investigativa a la interacción entre las hipótesis científicas que conforman una teoría con los fenómenos de la realidad, es decir, el problema de investigación que esta pretende describir, explicar, predecir, comprender o transformar instrumentalmente usando un determinado diseño metodológico de investigación, es decir, procedimiento o método, para resolver problemas de lagunas de teoría científica, refinar o refutar hipótesis existentes, satisfacer necesidades, disminuir riesgos, vencer obstáculos o generar bienestar y confortabilidad en la sociedad. Dejémoslo ahí, Astrid, y bueno, no sé, comentarios sobre este tipo de relación entre teoría y práctica. Yo quiero hacer como una reflexión alrededor de este tipo de relaciones epistemológicas planteadas en el texto, y es que de forma clásica se había hablado era de una relación sujeto-objeto, una relación teoría-práctica, y aquí en este ejercicio lo que se ve es una ampliación de la visión clásica, llevándola a integrar otros niveles, ¿sí? De tal manera que entonces no es solamente esa relación sujeto-objeto, sino que es entendiendo a esto, al sujeto específicamente, como la vinculación de, por ejemplo, instituciones, grupos como lo que estaban presentándose en las explicaciones de José Gersaín y de Luis Hernando,
Es decir, entendiendo al sujeto en una visión mucho más amplia que el sujeto como alguien individual en esa condición solipsista, lo que permite también hacer una mirada un poco más integradora, de carácter sistémico, y que permite como pues válida esa pregunta de José Gersaín, de poder preguntarse no solamente por qué es lo que se está queriendo preguntar, valga la redundancia, el investigador, sino un conjunto de investigadores. Y en ese conjunto de investigadores, la riqueza de todo lo que allí puede haber, porque además está involucrados, por ejemplo, las instituciones, cuando ellas mismas tienen una identidad o una intencionalidad, cuando promueven, respaldan o patrocinan de manera económica o financiada una investigación. Y eso nos va ayudando a entender, pues en la visión de la tecnociencia que ya nos has planteado, cuál es esa perspectiva que hoy principalmente tienen las organizaciones, las instituciones, y ya no es solamente una visión de por el gusto de investigar, sino porque además hay una intención de impactar de determinada manera con esa investigación. Es decir, ya hay un direccionamiento o una intencionalidad cuando hablamos de ese tipo de sujetos en la perspectiva de las organizaciones, entidades, empresas o los mismos inversionistas de los que hoy por hoy se habla. Y por el otro lado, cuando se habla de el objeto, entonces se habla del objeto en singular, y aquí podemos ver son objetos de investigación de los cuales pueden verse en la perspectiva de factores o en la perspectiva de variables, pero también en la perspectiva de cuando están unidas. Entonces, lo que yo quiero que pues como destacar con este texto que aquí nos planteas es cómo se amplía la posibilidad de entender que esta perspectiva epistemológica en una visión de filosofía de la ciencia y en esas perspectivas de lo que también estábamos observando hace un momento de cuando el sujeto toma un rol pasivo, pero el objeto es... Aquí lo que se está viendo es que va más allá de solamente construir unas relaciones epistemológicas o de solamente ver las tendencias, sino que además vincula en una forma de sistema las relaciones epistemológicas con los sujetos investigadores, los objetos de investigación, las relaciones con las teorías de la investigación, como esas hipótesis o intenciones previas o supuestos que se pueden tener al comienzo de la investigación con respecto a las prácticas científicas, y eso dimensiona desde otra perspectiva la investigación, porque también se van, digamos, rompiendo un poco con esos esquemas de pensar que, como de alguna manera lo insinuaron los dos colegas, esas perspectivas también de ingenuidad, de asumir que es que había un conocimiento objetivo o neutral, ¿sí? Aquí hay toda una intencionalidad, y más en este contexto de la tecnociencia, esa intencionalidad cada vez se hace más evidente cuando uno presenta una propuesta de investigación para concursar por regalías, para obtener, por ejemplo, reconocimientos o para que sea tenido en cuenta en una publicación, tiene que leer precisamente los términos de referencia. Y en los términos de referencia están incluidas estas intencionalidades que ya nos está mostrando las relaciones sujeto-objeto, las relaciones teoría-práctica, y eso hace ver que definitivamente, como más adelante estará más ampliado, que hay esas relaciones de conocimiento-interés que ya no están ahí ocultas, sino que ya están dichas en esos documentos, en esos protocolos donde se hacen las convocatorias para los investigadores. Gracias, Astrid. ¿Quién levantó? Luis Hernando. Bueno, tengo en esa parte tengo una nota, dudé, una pregunta. A ver, para algunos puede ser obvio, para mí no fue obvio. Se redacta de la siguiente manera. Se habla de los enunciados hipotéticos y más abajo, cuando desarrolla ese conglomerado de afirmaciones para proceder como a
al proceso investigativo, dice, consiste en una organización teórica hipotético-deductiva. Cuando yo leí esa parte, me hice esta pregunta que la traslado a Luis Francisco o a Astrid. ¿Por qué se afirma que hay hipótesis inferiores u observables subordinadas a una hipótesis mayor de naturaleza más abstracta? Es decir, mi reflexión con la pregunta, mi inquietud es, ¿no se está orientando a que un investigador tenga que sí o sí tener el punto de partida hacia un método deductivo? Claro, la pregunta es válida, eh, pero aquí estamos obedeciendo en esta exposición a lo que la inmensa mayoría del desarrollo de la actividad científica históricamente establecida ha utilizado, que ha sido la visión hipotético-deductiva. Cabe anotar que han habido también ejercicios de tipo experimentalista o empirista, pero lo que sucede es que este tipo de esfuerzos no han podido cristalizar de manera suficiente o hayan sido los vencedores o prevalecedores dentro del campo de la historia de la actividad científica. Habitualmente, decía Popper en su momento, que las teorías científicas son como redes que son de carácter de una construcción racional que se ponen a prueba, donde la red se tira al océano de los hechos, dependiendo del tipo de teoría que sea con el determinado tipo de fenómenos que están en los hechos del mundo, con el propósito de ver cuánto pueden recoger la teoría con el propósito de describir, explicar y predecir, en el caso de Popper. Eh, entonces, en ese sentido, siempre una teoría tiene unos supuestos que son hipotéticos, que no tienen una base empírica y que solamente es después, cuando se pone en contrastación la teoría, que se puede decir que la hipótesis ha sido, digamos, ha aguantado la prueba empírica y que evidentemente la prueba empírica permite sostener que la hipótesis general y las hipótesis derivadas, porque ese es el sistema como está armada la ciencia, es decir, el conocimiento científico, tal como se definió, que es un sistema de hipótesis donde hay unas más generales y otras que son derivadas hasta llegar a los enunciados observacionales, ha resistido por prueba empírica de que efectivamente sí explica esa cantidad de fenómenos. Por eso es que se plantea siempre la construcción de una teoría, es una construcción inicialmente que es hipotética y que se pone a prueba a través de la práctica empírica o la demostración racional para el caso de las ciencias del pensamiento, como es el caso de la lógica, de la matemática y de las ciencias de la computación. Que es un caso especial donde no es a través de prueba empírica, sino de demostración racional. Aunque en ciencias de la computación sí pueden haber algunas pruebas empíricas donde las demostraciones de los algoritmos puedan ser probados a través de infraestructura de hardware en la cual se prueba la efectividad de un determinado enunciado hipotético. Eso es lo que acontece, pero siempre una teoría es una construcción, es como una especie de edificio que tiene unos enunciados que son protocolares, que son unos enunciados más universales y en la medida en que se va derivando otros tipos de enunciados, otros que son de tipo lógico, metodológico, hasta llegar a enunciados empíricos que tienen el carácter de observacionales y que pueden coincidir entonces con el montaje de diseños metodológicos en los cuales se mira si lo que dice el enunciado observacional en la prueba empírica resulta coincidir o resulta que no coincide. Y ahí es el momento clave para poder señalar cuando una teoría tiene validez empírica o cuando no tiene validez empírica. Habitualmente, las teorías, su validez empírica está dada hoy por hoy no con valores absolutos, sino con valores probabilísticos. Porque el mismo Popper decía en su momento que
el desarrollo de la ciencia es un desarrollo de tendencia, no es un desarrollo como él originalmente decía de que o es verdadera o es falsa la teoría, porque también aprendimos, el desarrollo de la historia de la ciencia lo ha mostrado, que las teorías son reemplazables. ¿Por qué? Porque la actividad científica es falible y las teorías científicas son falibles. Eso significa que pueden haber posteriormente teorías científicas que tengan mayor robustez o capacidad explicativa, interpretativa o predictiva. A eso se refiere Luis Hernando. Gracias, sí me aclaró un poco. Muy bien, no sé si sobre la relación teoría-práctica hay otra o si no abordamos la relación micro-macro, que es un poco más técnica, más cortita. José. Muchas gracias. No, mirando esto último a la luz, digamos, de lo que hemos venido conversando hoy, cuando hablamos de colectivos de investigación, como parte del sujeto de investigación, la palabra colectivo se presta para muchísimas, digamos, para muchísimos interacciones y, diría yo, de luchas de poder en determinado momento. Al momento de definir dentro de un colectivo investigativo el marco teórico a utilizar, podríamos estar frente a una competencia de posturas teóricas. Entonces, ¿cómo hacer converger las diferentes posturas teóricas hacia algo que funcione más como una orquesta que con el armado de un Frankenstein, que realmente explique lo que quiere explicar? Y en ese proceso, digamos, cómo manejar el tema de los axiomatismos y los manejos de poder, porque si hay algo que es, guardando un poco el paralelo con Hollywood, algo duro de matar es una teoría, ¿cierto? Las teorías son duras de matar. Entonces, mi pregunta es, si estamos generando procesos epistemológicos de manera colectiva, ¿cómo sintetizar la colectividad también teórica? Muy bien, sí, José, eso vuelve y toca con el problema de la relación conocimiento científico, interés o intencionalidad. Vale. Entonces, en su momento vamos a tocar ese punto. Vale. Listo. Entonces, bueno, vamos con la última parte, que es la relación micro-macro, que es la relación entre muestra y población. Vamos a decir que esta hipótesis de relación epistemológica, de relación micro-macro, obedece a un concepto generalizado en la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia, y es un supuesto que hay que no es probado, no se puede probar, y es que hay una uniformidad en los fenómenos del mundo. Y entonces se vincula que lo que ocurre en determinada área con determinadas características se va a asumir que ocurre en toda parte. Este es un asunto que los humanos, por nuestra propia naturaleza, tenemos que asumir, que es el supuesto de la universalidad o uniformidad del universo, del mundo. Bueno, pues existe la hipótesis de que los acontecimientos particulares, es decir, los micro, que hacen parte de un conjunto de fenómenos de la realidad, tienen alguna vinculación orgánica, es decir, están vinculados unos con otros, que es de manera estructural y funcional, es decir, en la manera como están montados, organizados y como aparecen en el mundo, y funcional en la medida en que operan de determinada manera. Y que eso está vinculado con hechos de tipo global que se supone que hacen parte de dicho conjunto. Aquí es donde está ese supuesto de uniformidad de la naturaleza o del mundo. Quizás lo más acertado sería sugerir entonces una interacción dialéctica entre estados macro y comportamientos individuales, de tal suerte que aún cuando se influyan recíprocamente, ni los unos ni los otros son predecibles mecánicamente a partir de una sola observación de su opuesto.
Se plantea dicha relación dialéctica, entiéndase interactiva, entre las particularidades de un conjunto de fenómenos con las tendencias globales de ese conjunto en la suposición de la universalidad de los hechos, en el texto de Adorno sobre la lógica de las ciencias sociales, porque dice de la siguiente manera, y está citado por Habermas en esa discusión que en el año 1961 se dio sobre la sociología alemana. Dice, la totalidad social no lleva ninguna vida propia por encima de lo que comprende de aquello en qué consiste. Se produce y reproduce a través de sus momentos particulares. Ni el todo puede ser aislado de la vida, de la cooperación y del antagonismo de sus elementos, ni tampoco puede entenderse el funcionamiento de ningún elemento sin tener presente el todo, que tiene su esencia en el movimiento de lo particular. Ello, en últimas, significa que en la comprensión de los fenómenos de la realidad objeto de estudio o los fenómenos objeto de estudio, siempre se tendrá en cuenta la dinámica de los aspectos particulares, pues esta configura las características de las dinámicas generales del conjunto, las cuales por su naturaleza influyen a su vez en la dirección de los aspectos particulares. Pero todo esto bajo el supuesto de esa hipótesis general de que hay una uniformidad en la naturaleza o hay una uniformidad en los sucesos del mundo, incluidos los sucesos humanos. Además de lo anterior, la relación micro-macro se puede comprender en los términos de la relación muestra-población. La población sería entendida como el universo y la muestra como los hechos particulares, pero que tienen las mismas características de la población. Dentro de una mirada experimental de tipo positivo y de tipo estadístico, que es un modelo que utiliza la inmensa mayoría de las ciencias, incluidas varias ciencias sociales con tendencias de orden positivo. Esta concepción se ampara en el principio, como he señalado varias veces, de uniformidad de la naturaleza que fue defendido en su momento por John Stuart Mill, con el argumento de la inducción que postula que lo ocurrido una vez volverá a ocurrir cuando las circunstancias sean suficientemente semejantes. Este principio es también empírico y se deriva de un proceso natural y primitivo de inducción, iniciado cuando se observan unas cuantas regularidades y se predice que seguirán ocurriendo en el futuro. Si la predicción resulta correcta a partir de ella, se generaliza proponiendo que en vista de que algunos eventos se han dado en patrones recurrentes, todos los eventos futuros se darán también en patrones recurrentes. Pero si ustedes se dan cuenta, este es un enunciado que es de carácter hipotético, porque no tiene una comprobación empírica, habida cuenta de que está siendo trabajado inductivamente, y la inducción, como ya en algunos otros videos hemos explicado, no tiene una base hipotético-deductiva, sino simplemente es un fenómeno psicológico de la especie humana que muy bien David Hume en su momento lo planteó para señalar que no había una base de tipo lógico que pudiera sustentar la inducción. Siendo así, las regularidades o patrones recurrentes de los fenómenos pues permiten clasificarse en conjuntos. Un conjunto universal de regularidades de fenómenos será el universo o población a investigar, el cual no será necesario estudiarlo exhaustivamente, es decir, en su totalidad como si fuese un censo que lo recogiera todo. Basta con hacer una selección aleatoria de este, es decir, una muestra, y experimentar con dicha selección para así obtener los resultados atribuibles a todo el conjunto. Y a eso se refiere la relación micro-macro o muestra-población, que no necesariamente opera en todos los tipos de investigación, vale decirlo. Hay algunas investigaciones que no requieren de este tipo de modelo de relación epistemológica, pero hay otros que sí lo requieren a partir de esos enunciados hipotéticos que acabamos de decir. Listo, pues ahí no sé si haya comentarios, preguntas. Sí, José. Gracias de nuevo. Bueno, dos cositas. Esto puede sonar un poco ingenuo y pido disculpas si así suena, pero la intencionalidad es buena. Has hecho mucho énfasis en la relación dialéctica
existente entre lo micro y lo macro. Haciendo mi transposición, digamos, mental hacia lo que es la investigación más de carácter social, de tipo económico, por ejemplo, mi pregunta es, ¿esa relación sería más que dialéctica hacia lo sistémico, que me dice que la totalidad es mucho más que la suma simple de las partes? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es el problema de agregación de lo micro a lo macro. Cuando pasas de unos elementos micro, pero vas hacia conclusiones generales, agregando elementos particulares, pues tienen que haber una serie de elementos de homogenización o de simplificación que pueden dejar unos vacíos importantes dentro de la reflexión y las conclusiones mismas. A manera de ejemplo, en teoría económica, la teoría económica es inductiva por excelencia, ¿cierto? Partimos de la teoría del consumidor como un ser racional, capaz de asignar los recursos de forma racional con base en su subjetividad en la utilidad y las restricciones que le imponen los precios y el ingreso. Con base en eso hace una asignación que maximiza su utilidad y suponemos que todos los consumidores se portan de esa manera. Pero cuando pasamos a lo macro hay que agregarlos. Entonces vendría el problema de que pues hay tantos elementos de carácter social, climático, etcétera, que pueden generar unas variables tremendas, digamos, que condicionarían mucho el resultado agregado. Entonces, el teorema general del intercambio de Marshall simplemente dice, es que mire, el problema se soluciona con una cosa muy sencilla. En el proceso de optimización no pueden haber comparaciones interpersonales de utilidad. Es decir, vamos a agregarlos a todos independientemente de que unos piensen de una u otra manera. Definitivamente todos son sujetos racionales que son capaces de asignar lógicamente sus recursos para maximizar la utilidad, y en el agregado todo se comporta igual y así lo manejamos de manera agregada con todas sus implicaciones. Entonces, esas dos cosas, no sé. Muchas gracias. No, muy juiciosa y muy sesuda la intervención, José. Primero que todo, cuando estamos hablando de esa relación dialéctica, estamos hablando de una interacción que uno la entiende como una dinámica de totalidad. Esa dialéctica es una dialéctica donde hay una interacción entre aspectos em, de tesis y de antítesis que están interactuando entre sí, que van a llevar a aspectos de síntesis. Pero cuando estamos hablando de esa relación de tesis-antítesis que genera síntesis, estamos hablando de que es una dinámica de una totalidad que está interactuando, donde lo particular con un supuesto teórico de un todo está interactuando, y vemos que el todo influye en las partes, pero las partes configuran la dinámica del todo. Entonces, en ese sentido, no puede aislarse la concepción implícita de lo sistémico, donde el asunto de la dinámica de lo sistémico es la relación entre lo particular y lo general, lo específico con lo concebido como global o de totalidad. Y allí es donde, dentro de la concepción científica, se ha previsto que las muestras son dinámicas de la particularidad, que son explicables porque tienen la misma naturaleza en rasgos, atributos y características de lo que se ha concebido teóricamente como totalidad. Y en ese sentido, entonces, es que se puede comprender como ese principio de uniformidad de la naturaleza o de los hechos, que se ve como un todo, como un sistema interactuante. Y de allí es que parte ese concepto que hay en la ciencia, en muchos de estudios, acerca de la relación entre la muestra y la población. Muestra de hechos específicos obtenidos aleatoriamente, y población entendida como la totalidad de los fenómenos de los cuales se está haciendo el estudio. Por supuesto, aquí no lo vamos a asignar solamente a los sujetos humanos, sino a cualquier cantidad de hechos o fenómenos. A eso se refiere
apreciado José. Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sobre el tema de agregación. Sobre el tema de agregación. No, aquí, como es visto sistémicamente, uno de los componentes de la concepción sistémica es que el todo no es la suma de las partes. El todo es mucho más allá de la suma de las partes, porque es que hay una dinámica de relación que no es solamente cuantitativa, sino también cualitativa, que genera transformaciones. Entonces, en ese sentido, no es un agregado, no es una sumatoria aritmética. Ok. Bueno, mi Astrid, creo que hemos... Creo que ya hemos podido abordar el tema de acuerdo a lo planeado y que además, pues, creo que ha sido enriquecedor con las intervenciones y las preguntas que se han generado. No sé si Armando quiera señalar algo. Entiendo que Armando no puede hoy participar. Ya, entiendo. Por eso no. Bueno, perfecto, Astrid, muchas gracias. Bueno, entonces voy a detener la Sí. grabación. Bueno, pero entonces hagamos lo siguiente. Entonces, yo les solicito que por favor estudien en detalle todo el componente que se refiere a las formas de operación lógica. Donde estas formas de operación lógica, por supuesto, implican principalmente el fenómeno de la deducción, porque es que la lógica, la ciencia de la lógica se fundamenta en la deducción, pero hay otras formas de operación que podemos denominar operación lógica, porque hay otros, digamos, investigadores o autores que han señalado también unas formas de operación lógica que no son formas de operación lógica formalmente establecidas a través de la ciencia de la lógica, sino formas de operación de el pensamiento y la acción. Entonces, les invito, ese es el tema de la próxima sesión, para que nos encontremos y entonces podamos tener una fructífera sesión. Les agradezco muchísimo, muy pertinentes sus comentarios, muy valiosos, y esto enriquece este trabajo. José, muchas gracias por tus inquietudes, Luis Hernando por tus aportes, Jorge también por tus indagaciones, y Astrid por tu síntesis y tus explicaciones adicionales a lo que estábamos presentando. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, feliz noche a todos. Gracias, muy amables.